Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Guido Fleitas. Bienvenido a mi canal. Esta es la clase de guaraní. No se olviden de suscribirse, darle me gusta y dejar su comentario. Entonces, empecemos. Lectura básica en guaraní número 10. Yvoty reka, en busca de la flor. Florencia ka'aguyréntema voi oiko, ha'e areterei guivéma oheka aipo yvoty mborayhujára. Ña Isabel he'ígui ichupe. Oitykuáramo ka'aýpe hoguekue imborayhujára toĩ oĩháme oñandúta hese umi mborayhu ijojaha'ỹva rehegua. Ha'e ogueroviaiterei ña Isabelpe upévare omboguývy ka'aguy pévape yvoty rekávo. Ohekáma hógape, isyrógape ha oĩmíva guive anáma rógape. Ohóramo oñemũ katuete omaña ñúre, jahecha ndahesahóipa yvoty oipotaitévare. Tembiporuve, herramienta adicional. Yvoty hogue apu'áva rehegua. Umi yvoty sa'yju'asýva. Yvoty hogue sa'imimíva rehegua. Pévape yvoty katuete ovy'a itatýpe. Florencia ojuhu yvoty ohekáva. Ndojuhuietevoi araka'eve yvoty. Ikatukuaa peteĩ árape osẽ ichupe. Florencia oha'ãrõkuaánteva'erã. Ndojuhúiramo ko árape ko'ẽrõ ojuhúne. Anichéne ikuerái ohekahápe yvoty. Ha'e nda'ikueraivoi yvoty ohekahápe. Hetáma oĩ opukáva hese. Oĩ he'íva ichupe yvoty pyharekuénte ikatuha ojehecha. Avave ndogueroviái ña Isabelpe. Heta tapicha he'i chupe anivéma hag̃ua oheka. Upéicha avei oĩ omoirũva ichupe yvoty rekávo. Florencia he'ivoi nomanomo'ãiha yvoty ojuhu mboyve. Embohovaiporãke. Responde correctamente. Mávarepa oñe'ẽ haipyre? Haipyre oñe'ẽ Florencia rehe. Mba'épa oheka Florencia? Florencia oheka yvoty. Marãpiko ohekápe yvoty? Ohekápe yvoty imborayhujára ojuhu hag̃ua. Mávapa he'i chupe yvoty oheka hag̃ua? Ña Isabel he'i chupe pévape yvoty oheka hag̃ua. Mba'eichapiko oiporuva'erã ojuhu vove yvoty. Ojuhu vove yvoty oitykuava'erã ika'aýpe. Ta jeporukuaa. Uso de la partícula ta. Ta. Temporal futuro perfecto. Oiporúta pyrehegua pyahu, que podría ser usará zapatos nuevos, usará sandalias nuevas, usará zapatillas nuevas. Che agueraháta ichupe tembi'u. Llevaré comida para ella o llevaré comida para él. Imboriahuta uperireve. Empobrecerá con el tiempo. Omotita chupe. ¿La avergonzará o le avergonzará? Es todo por ahora. Hasta la próxima.